Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a la materia de Ingeniería de Software correspondiente a los alumnos de Ingeniería en Sistemas Computacionales del segundo cuatrimestre, con fecha efectiva martes 22 de julio de 2025. Los planes de estudio son los días martes de 7 de la noche a 9 de la noche. Por cuestiones personales, los alumnos no pueden tomar su clase en vivo, es por el cual estamos haciendo esta grabación de esta clase. Es la cuarta clase ya de lo que es del curso de la materia de ingeniería de software. Vamos a proceder a dar la lista de los alumnos que conforman esta clase. Adriana Grisel Gómez Díaz y José Luis Meléndez González. Muy bien. Pues ya es la cuarta clase. Ahora sí que la materia se ha sido muy, pero muy teórica. Hay conceptos en los que la ingeniería de software nos ayuda más que nada, en este caso, a fomentarnos a un proceso de estructuración para los sistemas de lineamientos que debe tener un software, ¿no? Recordemos que cuando nosotros mencionamos software, podemos englobar lo que es un sistema operativo, aplicaciones, etcétera, 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 ¿no? Todo lo que sea software, también hay que recordar que es todo lo que es lo intangible y la contraparte del software, pues es el hardware, ¿no? Todo lo que es lo tangible. Y por ahí estuvimos viendo en la clase anterior lo que fueron los lineamientos o los códigos de ética, por decirlo así, que tiene que tener un ingeniero en sistemas de software para poder llevar a cabo los lineamientos a la creación de un programa, ¿no? Entonces, recordemos que también al crear un software estamos creando un producto y como todo producto debe tener códigos de lineamientos, es por eso que debemos de tener estos conceptos, ¿no? Bien previstos para no tener estas problemáticas. Por ahí también vimos las herramientas Case, hemos también tratado lo que son los costos de un software, ¿no? Que a veces es impredecible, conocer los costos de un sistema. Realmente a veces va dependiendo el capital contable con el que cuente la empresa. Totalmente a veces hay proyectos pequeños para empresas pequeñas y pueden haber proyectos mucho más grandes, ¿no? Y también va dependiendo la tecnología en la cual nosotros vayamos a trabajar, ¿no? Hay softwares de alto nivel, software de medio nivel y de bajo nivel. Entonces, aquí no hay un cierto costo, ¿no? Para crear un programa. A final de cuentas, la empresa es con lo que cuenta el capital contable y nosotros como ingenieros en sistemas necesitamos hacer un estudio socioeconómico para verificar con qué capital contable tenemos para trabajar nuestro programa, ¿no? También hemos visto los requerimientos que requiere un programa. Recordemos que al crear un programa nosotros tenemos que hacer una investigación basado en qué ordenador o qué equipos de cómputo tiene la empresa, ¿no? Entonces, si mi programa va a ser muy pesado o tal vez requiera muchos requerimientos y pues ahora sí que las computadoras que tiene la empresa no son las adecuadas, entonces no va a poder correr un programa. Esto tiende a veces a tener errores y que tengamos detalles a futuro con la empresa, ¿no? Entonces se le verifica los requerimientos, se establece obviamente un conjunto entre cliente y empresa para ver qué es lo que se ocupa, ¿no? Entonces a veces caemos en el error por querer hacer el proyecto, a veces decimos, sí, sabes que tus equipos son aptos para poder correr este software y lo instalamos, ¿no? Pero a veces a futuro llegan a tener consecuencias. Así que a veces hay actualizaciones. Recordemos también que cuando terminamos un proyecto de software, no nomás quedamos ahí, simplemente hay a veces mantenimientos a futuro. Se firman contratos a veces, dependiendo qué tanto el tiempo en el que tú le vas a dar mantenimiento a ese programa que se creó. También hay, obviamente, manuales de usuario por cualquier detalle. Tiene que haber un manual de usuario de cómo usar el software, ¿no? Que actualmente los lenguajes de alto nivel se han venido incrementando.
y ya son un poco más dinámicos, ¿no? Desde que usamos un teléfono, vemos un software amigable, ¿no? O sea, vemos una pantalla a colores, podemos poner una foto, una imagen, etcétera, ¿no? Entonces, hacen que el sistema operativo de un software sea mucho más amigable cuando tiempos atrás, o sea, remontándonos a las primeras generaciones de los programas, entonces, realmente eran pantallas negras con letras blancas, ¿no? A veces una pantalla azul, cuando mucho. No había mucho diseño, no había mucho, obviamente, cuestiones de objetos, ¿no? Para poder manipular un programa. Y ahorita, pues ya, actualmente, siglo XXI, año 2025, pues ya tenemos softwares con una dinámica enorme, ¿no? Claramente que se hicieron más pesados y esto hizo que los equipos de cómputo se fueran actualizando, ¿no? A veces los usuarios caen en un punto donde compran una computadora o un ordenador y con el tiempo se empieza a volver un poco más lenta, el sistema empieza a volverse más lento, pero de repente sale un nuevo software o llamemos un sistema operativo nuevo en el cual te pide una actualización y te dice, ¿sabes qué? Tengo nuevos requerimientos, tengo estos nuevos conceptos y a veces pues el usuario requiere ese tipo de actualización, ¿no? Porque quiere estar en la novedad, tener lo más nuevo, pero el ordenador que compró ya no tiene las características para poder correr ese nuevo sistema operativo. Así ha pasado mucho con los sistemas operativos de Windows, ¿no? Que de repente, de un momento salió Windows 8, que por ahí salió Windows 10 y Windows 11, ¿no? Entonces, claramente, el primer ordenador, cuando lo compraste, por decirlo así, que lo compraste con un Windows 7, un Windows 11 ya no te va a correr. ¿Por qué? Porque necesitamos, para empezar, una memoria RAM suficiente donde pueda correr el software, un microprocesador igual eficiente, discos duros, ¿no? Obviamente el espacio en memoria también cuenta mucho. Entonces, son todos esos tipos de requerimientos. Y recordemos, vuelvo a repetir, que el software va de la mano del hardware, ¿no? Si no tenemos un buen hardware, nuestro software no va a ser sostificado y veloz, ¿sale? Entonces hay que tener en cuenta todos estos términos. El tema de hoy son sistemas sociotécnicos, que vamos a ir viendo también. Es parte de lo que es el listado, ¿no? Lo que tenemos que tener considerados para crear la creación de un software, ¿no? Los sistemas sociotécnicos, realmente el término sistema es universalmente usado, ¿no? Podemos encontrarnos diferentes tipos de términos en sistemas, pero obviamente nos vamos a englosar al sistema informático, ¿no? Hablamos sobre sistemas informáticos, sistemas operativos, sistemas de pago, sistemas educacionales, sistema de gobierno, etcétera, 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 ¿no? Para todo hay un sistema. Estos son obviamente usos bastante diferentes de la palabra sistema, aunque coinciden en que de algún modo el sistema es más que simplemente la suma de partes. Por lo tanto, una definición útil de estos tipos de sistemas es la siguiente. Un sistema es una colección de componentes interrelacionales que trabajan conjuntamente para cumplir algún objetivo. Basados en estos términos y ya sentados al mundo informático, al que nos interesa, obviamente, ¿a qué le llamamos componentes? Estamos hablando que estamos volviendo a hablar del hardware, ¿no? Todo lo que es tangible. Ya como le he mencionado anteriormente, estamos hablando de microprocesadores, memorias ROM, memorias RAM, ahora sí que discos duros, etcétera, 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 ¿no? Todos los componentes que integran un ordenador. Entonces, todos estos van de la mano con el software, que también el software es un componente, porque obviamente si vemos, aunque no sea tangible, el software tiene componentes, como que son sus líneas de código, un compilador, un diseño, ahora sí que una interfaz, etcétera, ¿no? Obviamente se crean componentes. ¿Para cumplir qué? Pues un objetivo. Cuando nosotros hacemos un programa o una aplicación, tiene que tener cierto objetivo. Por ejemplo, si creamos una aplicación para llevar las cuestiones contables de una empresa de contabilidad, pues tenemos que hacer ese objetivo, ¿no? O tal vez algún programa porque quieres checar tus datos cardiológicos cuando haces un ejercicio. Y entonces todo tiene un objetivo, ¿no? Hay aplicaciones para todo tipo ahorita, ¿no? Una edición de fotos, edición de videos, etcétera, 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 ¿no? Hasta videojuegos, ¿no? Que también los videojuegos entran en el rama de software. Esta definición general comprende una amplia serie de sistemas. Por ejemplo, un sistema tan simple como un bolígrafo incluye tres o cuatro componentes de hardware.
En contraste, un sistema de control de tráfico aéreo incluye miles de componentes de hardware y software, además de los usuarios humanos que toman decisiones basadas en la información del sistema. Los sistemas que incluyen software se dividen en dos categorías: los sistemas técnicos informáticos y los sistemas sociotécnicos. Entonces, como podemos ver aquí, nos pone dos ejemplos, ¿no? Un bolígrafo que incluye tres o cuatro componentes de hardware, a un, por ejemplo, componentes obviamente que ya tenga que ver, por ejemplo, los usuarios de un tráfico aéreo, ¿no? Lo que implica mucho más. Entonces, a final de cuentas, eh, un componente o un sistema no se basa tanto en cuántos componentes tenga, sino simplemente hacer un solo objetivo, ¿no? Por ejemplo, el bolígrafo que nos ocupa, pues para poder escribir, ¿no? Entonces, un avión que lo que hace es transportarnos de un punto a otro, pero cada uno tiene diferentes componentes, un sinnúmero de componentes, ¿no? Entonces, así que así nos hacen entender que al final de cuentas no hay un número de componentes exacto para poder lograr un objetivo. Proseguimos. Los sistemas técnicos informáticos son sistemas que incluyen componentes de hardware y software, pero no procedimientos y procesos. Ejemplos de sistemas técnicos son las televisiones, los teléfonos móviles y la mayoría del software de las computadoras personales. Los individuos y organizaciones usan sistemas técnicos para algún fin, pero el conocimiento de este fin no es parte del sistema. Entonces, los sistemas informáticos nos los encontramos en nuestro día a día, como vuelvo a repetir, las aplicaciones que manejamos, obviamente, en nuestro teléfono móvil, televisiones, que ahorita ya son las Smart TV, ¿no? Que ya traen también las aplicaciones. Ya ahorita las televisiones también revolucionaron la tecnología, entonces ya son televisiones inteligentes. Entonces, los software que tienen instalados nuestros ordenadores, etcétera, ¿no? Esos son los sistemas técnicos informáticos. Los sistemas sociotécnicos, ¿qué son? Pues estos comprenden uno o más sistemas técnicos, pero crucialmente también incluyen conocimiento de cómo debe usarse el sistema para alcanzar algún objetivo más amplio. Esto quiere decir que estos sistemas han definido los procesos operativos, incluyen personas, que son denominados los operadores, como partes inherentes del sistema. Son gobernados por policías y reglas organizacionales y pueden verse afectados por restricciones externas tales como leyes nacionales y políticas reguladoras. Bueno, los sistemas sociotécnicos son esos programas que ya incluyen obviamente un operador atrás de él, ¿no? ¿Cómo podemos verificar? Pues obviamente encontramos estos sistemas gobernados ya sea por bancos, sistemas del gobierno. Un ejemplo, el sistema del SAT, ¿no? Aquí en México. Entonces, tiene que haber un operador totalmente, ¿no? Porque ya va una base de datos implicada, obviamente va a un sistema donde ya tenemos datos de información de personas, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos sistemas que comprenden obviamente datos y que obviamente una empresa los regula, realmente se le llama sistemas sociotécnicos. A veces los sistemas sociotécnicos están compuestos por uno o más sistemas técnicos informáticos, ¿no? Entonces, aquí la diferencia entre sistemas técnicos informáticos y sistemas sociotécnicos. Dando, por ejemplo, un resumen, es que los sistemas técnicos informáticos son los que están más al alcance de los usuarios, ¿no? Los que lo podemos encontrar superficialmente a la hora de descargarlos y manipularlos, y los sistemas sociotécnicos son los que son programas que ya están basados directamente a una empresa en específico, ¿no? Que no podemos tener acceso nosotros como usuarios común y que obviamente esas empresas pagan para tener un mantenimiento a su software. Las características esenciales de los sistemas sociotécnicos son las siguientes. Número uno, tienen propiedades emergentes, que son propiedades del sistema, como un todo más que asociadas con partes individuales del sistema. Las propiedades emergentes dependen tanto de los componentes del sistema como de las relaciones entre ellos. Como esto es tan complejo, las propiedades emergentes solo pueden ser evaluadas una vez que el sistema ha sido montado. Ok, las propiedades emergentes, más que nada en el mundo de los sistemas sociotónicos, son más que nada los componentes que manejan las relaciones entre hardware y software. Mencionábamos anteriormente que cuando un sistema va a ser instalado en una empresa, se tienen que ver los requerimientos de los ordenadores de esa empresa
o solicitar equipos que valgan la redundancia a ellos, ¿no? Entonces, aquí obviamente las propiedades emergentes tienen que ser evaluadas antes de correr los programas. Recordemos que el software está, obviamente, no debe tener errores, el software debe estar completamente fuera de errores total y 100%, no debe haber una línea de código con un cierto error, ¿no? Entonces, antes de hacer este tipo de montaje en los ordenadores, se tienen que hacer las propiedades emergentes como una evaluación del software, ¿no? Antes de ser ya instalado y usado por el usuario o los operadores, ¿no? De esa empresa. Punto número dos, son a menudo no deterministas. Esto significa que cuando se presentan con una entrada específica, no siempre producen la misma salida. El comportamiento del sistema depende de operadores humanos y las personas no siempre reaccionan de la misma forma. Además, el uso del sistema puede crear nuevas relaciones entre los componentes del sistema y por lo tanto cambiar su comportamiento emergente. Aquí es muy importante, ¿no? Cuando son a menudo no deterministas. Recordemos que al final de cuentas, tiene que estar siempre implicada la mente humana, ¿no? Detrás de lo que es el software, la manipulación, obviamente el uso. Entonces tienen que haber operadores humanos, pero recordemos que cada humano tiene su forma de pensar, su forma de trabajar y su forma de, obviamente, de dirigirse a una manipulación de algún sistema. Entonces, aquí a veces, como dice aquí el apartado, no reaccionan de la misma forma, pero el software sí reacciona de la misma forma, ¿no? Porque pues ya está programado para el uso total. Entonces, puede haber que en estas situaciones pueda haber anomalías o simplemente que el operador no opere realmente como debe ser el software, ¿no? Y aquí es muy importante los manuales de usuarios que hace el informático, pues se le entrega un manual de usuario para poder realmente tener el orden y el control de cómo usarse debidamente el software que nosotros estamos realizando como proyecto, ¿no? El punto número tres es el grado en que el sistema apoya los objetivos organizacionales, no solo depende del sistema en sí mismo, también depende de la estabilidad de estos objetivos de las relaciones y conflictos entre los objetivos organizacionales y de cómo las personas en la organización interpretan estos objetivos. Una nueva dirección puede reinterpretar los objetivos organizacionales para los que un sistema está diseñado, y un sistema exitoso puede convertirse en un fracaso que se ha instalado de forma acertada. Ok, bueno, aquí el grado del sistema, comúnmente, a veces en los objetivos organizacionales de la empresa, va dependiendo de la estabilidad económica que tiene la empresa. Comúnmente a veces, pongamos ejemplo, las tiendas departamentales, ¿no? Que tienen una base de datos con un sistema de software ahí para hacer sus operaciones. A veces llegan a ver informáticos que desertan de la empresa y ya una vez creado el software y ya con los objetivos que está realizando, a veces la empresa no puede volver a pagar desde cero un nuevo software para que vuelva a hacer lo mismo que lo que ya tiene. Entonces, comúnmente a veces cuando se recontrata un nuevo informático, lo que dice esta persona es que anteriormente el software en el cual se realizó, yo no lo manejo. Por ejemplo, Pedrito lo hizo en Java, pero yo la verdad no utilizo Java. A mí me interesa más trabajar en Ruby, por decirlo así, ¿no? Entonces, a veces la empresa no tiene por qué andar perdiendo el tiempo y esto es capital, que sí sucede, ¿no? Por eso los trabajos de informática o los trabajos de desarrollo de programadores está un poquito no como dijera, tan consumida, ¿no? Porque a veces las empresas no dejan ir mucho a los informáticos porque pues es una pérdida de dinero volver a hacer un sistema desde cero cuando ya tienes un sistema hecho. El problema es que ese ingeniero o ese informático o ese ingeniero en sistemas de software tal vez renuncia por X o Y razón y solamente él sabe el teje y el maneje de las líneas de código, ¿no? Entonces, recuerden que cuando nosotros programamos, todos, cada quien sigue un lineamiento diferente, ¿no? La programación es muy diferente. Por ejemplo, yo puedo programar diferentemente, tal vez de una forma diferente, desde crear mi algoritmo propio, y puede ser que a lo mejor Juanito programe igual, diferente, o tal vez Juanito no ocupe de algoritmo, simplemente Juanito y tiene ya todos los códigos en su mente y puede ser mucho más eficiente su programación. Entonces, cada quien programa de la forma en la que quiere, ¿no?
Entonces, a eso nos referimos al punto número 3, que a veces pues los objetivos organizacionales no solo depende de un sistema, ¿no? Sino también depende de todo el capital que tengan ellos, el personal, etcétera, etcétera, ¿no? Seguimos. Propiedades emergentes de los sistemas. Las complejas relaciones entre los componentes de un sistema indican que el sistema es más que simplemente la suma de sus partes. Este tiene propiedades que son propiedades del sistema como un todo. Estas propiedades emergentes no se pueden atribuir a ninguna parte específica del sistema, más bien emergen solo cuando los componentes del sistema han sido integrados. Algunas de estas propiedades pueden derivar directamente de las propiedades comparables de los subsistemas. Sin embargo, más a menudo resultan de complejas interrelaciones de los subsistemas que no pueden en la práctica derivarse de las propiedades de los componentes y unidades del sistema. Existen dos tipos de propiedades emergentes. Ok, antes de tocar este apartado, las propiedades emergentes de los sistemas, recordemos que es la evaluación antes de instalar en los sistemas ya que van a quedar de base, ¿no? Recordemos que las pruebas y errores se utilizan antes de instalarlo ya en los ordenadores donde va a estar el software, ¿no? Entonces, aquí a veces los sistemas emergentes, por eso dice sistemas emergentes, porque a veces pueden surgir cuando, por ejemplo, yo ya digo, ya tengo mi software creado, procesado, y yo ya sé que ya está 100% funcional, pero a lo mejor lo estoy corriendo en mi ordenador, ¿no? En donde yo lo creé, y ahí no tengo errores, ahí realmente los requerimientos están al 100%, pero al trasladar mi software a los ordenadores o a los componentes a donde la empresa me lo requiere, puede ser que salgan estas propiedades emergentes, ¿no? Que me vaya a ir sacando errores, que me vaya tal vez no errores del programa, simplemente a lo mejor los requerimientos de ese ordenador no sean los adecuados y tal vez eso realmente se hace, como vuelvo a repetir, con un plan de investigación antes de proceder, ¿no? Esto se habla con, obviamente, con el cliente, con el dueño de la empresa, para que tengamos todo listo a la mano, ¿no? Y no vaya a tener este tipo de propiedades emergentes que puedan suceder, ¿no? Bueno, número uno, las propiedades emergentes funcionales aparecen cuando todas las partes de un sistema trabajan de forma conjunta para cumplir algún objetivo. Por ejemplo, una bicicleta tiene la propiedad funcional de ser un instrumento de transporte una vez que sus componentes se han conjugado. Acá es muy importante, vuelvo a repetir, software, hardware. Si el software está trabajando bien y no tenemos el hardware adecuado, entonces, si estos dos no se unen, al final de cuentas no van a cumplir el objetivo. Entonces, software con hardware deben estar completamente unidos y trabajar juntos, ¿no? Entonces, a eso nos hace referente que las propiedades deben tener todas las partes de un sistema que trabajen en conjunto. Número dos, las propiedades emergentes no funcionales se refieren al comportamiento de los sistemas en su entorno operativo. Ejemplos de propiedades no funcionales son la fiabilidad, el rendimiento, la seguridad, que es muy importante. Recordemos también que nuestro software debe de estar seguro, obviamente no debe de tener códigos de seguridad para un posible hackeo, ¿no? Obviamente hay que tener esa protección, ¿no? Es muy importante. Este es otro punto que tal vez no hemos tocado, pero debe de ser muy importante siempre tener un código de seguridad para el software que estamos haciendo, ¿no? Y obviamente tener una patente. A veces hay software libre, ¿no? Ya habíamos comentado que hay software libre, pero los servers que son no son de software libre, que son ya de paga, debe de haber una patente para que no otra persona pueda robar esos códigos, ¿no? A menudo son factores críticos para sistemas informáticos, ya que un fallo mínimo en estas propiedades puede hacer inutilizable el sistema. Algunos usuarios puede que no necesiten ciertas funciones del sistema, por lo que este puede ser aceptable sin ellas. Sin embargo, un sistema no fiable o demasiado es probablemente rechazado por todos los usuarios, ¿no? Esto es real, ¿no, chicos? A veces por ahí volviendo a un ejemplo de Windows, cuando sacó, por ejemplo, estaba Windows XP, no sé si digo, no sé qué tan grandes sean ustedes, no sé si sean jóvenes o ya grandes, pero recordemos que antes de Windows XP estaba Windows 2000 y tardaron muchos años Windows de salir de Windows 2000 a Windows XP. Cuando ingresamos a Windows XP era una cuestión novedosa, ¿no? O sea, el software o el sistema operativo de Windows era demasiado estable, era demasiado bueno, rápido, eficiente, hacía las tareas muy rápidas. Entonces,
y no era tan pesado. El Windows XP no era tan pesado y corría en cualquier ordenador, ¿no? Realmente en ese entonces no existían mucho las laptops, las computadoras portátiles, todo era de escritorio y los rendimientos eran demasiado buenos. Entonces, todo el mundo hablaba de Windows XP, era un sistema operativo que Windows lo levantó y obviamente Windows pudo competir con iOS en ese entonces, con Apple. Este, Sinceramente fue muy bueno, ¿no? Entonces, al ver que Windows logró con XP lograr este éxito, por ahí sacan una versión de otro Windows llamado Windows Vista. Revoluciona todo esto, ¿no? Windows Vista traía nuevos objetos, obviamente una interfaz mucho más amigable, se cambia constantemente la interfaz, ¿no? Total de Windows Vista a Windows XP. Y muchos cuando empiezan a emigrar a Windows Vista, era un software lento, era un software muy pesado, las tareas eran ineficientes y pues muchos lo tomaron como un rotundo fracaso, ¿no? Entonces se quedaron con Windows XP, muchas empresas siguieron trabajando con Windows XP, dijeron, ¿sabes qué? Windows Vista no nos da el rendimiento, a pesar de que Windows Vista traía interfaces mucho más amigables que el Windows XP, pero simplemente Windows Vista no logró tener el éxito que requería como sistema operativo, ¿no? Entonces, como dice aquí, hay sistemas no fiables, entonces a veces pueden tener este rechazo. Entonces, después de Windows XP salió Windows Vista y ya después, muchos años después y todo eso, Windows se volvió a arriesgar con otro sistema operativo que es el Windows 7, ¿no? Que sacó varias distribuciones de Windows 7, que había Windows 7 básico, Windows 7 Ultimate, el Windows 7 Premium, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Windows 7 vino a revolucionar y realmente Windows 7 fue un sistema súper estable con una interfaz muy buena. Entonces, muchos actuales se siguen quedando en Windows 7 y Windows vuelve a caer otra vez en un error, ¿no? Al tener Windows 7 muy estable, un sistema operativo muy estable, decide lanzar Windows 8. Y Windows 8 otro desastre para Windows, no tuvo el éxito que requería, ya Windows 8 ya te pedía muchos requerimientos de hardware, ¿no? Ya te perdía mucha memoria RAM, un disco duro por lo menos ya que tuviera unos 500 gigabytes por lo menos instalados, en cambio Windows 7 no te pedía mucho, te pedía un requerimiento mucho menor, entonces hacía que el sistema operativo de Windows 7 fuera estable, ¿no? Entonces Windows 8 vuelve a ser un tremendo fracaso, y desde ahí Windows saca Windows 10. eh, nos ha costado, ¿no? Algunos, por ejemplo, al menos yo en mi caso, eh, sigo trabajando con Windows 10, ahorita está Windows 11, pero ya nos están como que metiendo unos nuevos diseños ahora sí que diseños de interfaces nuevas, ¿no? Igual Windows se arriesgó discúlpeme que me extienda y se toma el tema de Windows, pero Windows también tuvo un tremendo fracaso en teléfonos, ¿no? Por ahí, cuando resurge Nokia en los teléfonos, Nokia decide hacer un convenio con Windows y sacan el Windows Phone, que definitivamente no sirvió. Definitivamente Nokia no tuvo el éxito con Windows Phone y obviamente no le pudo competir Windows en este caso al monstruo de Android, que Android está basado en su núcleo de código de Linux. Entonces, no pudo competir con Android y mucho menos, pues obviamente con Apple, con iOS, ¿no? Entonces, así es el mundo del software. A veces puede llegar a tremendos fracasos si no se requieren, obviamente, estos requerimientos de fiabilidad, obviamente los efectos, obviamente, de versatilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas consecuencias para poder tener un buen sistema operativo, ¿no? Y así con los programas y aplicaciones. A veces hay aplicaciones que no funcionan. Bueno, acá tenemos una tablita, más o menos para dar a entender cómo los requerimientos que debe tener un buen software, ¿no? Principalmente el volumen de un sistema es el espacio ocupado, ¿no? La memoria de lo que ocupan los ordenadores. Varía dependiendo de cómo estén ordenados y conectados los montajes de los componentes. Eso ya depende, obviamente, cuando nosotros llegamos a una empresa, ¿no? Qué tan eficientes tenga el espacio ocupado cada ordenador. La fiabilidad, que es un punto muy importante, ¿no?
La fiabilidad del sistema depende de la fiabilidad de los componentes. Vuelvo a tocar, ¿no? La relación, aunque me desgaste, ¿no? Pero la relación software-hardware, ¿no? Pero interacciones inesperadas pueden causar nuevos tipos de fallos y por lo tanto afectar la fiabilidad del sistema, ¿no? Si no tenemos un buen hardware, aunque nuestro software sea totalmente fiable y 100% funcional, si no tenemos un buen hardware, efectivamente no va a ser un software correspondiente, ¿no? El tercer punto, la protección, lo que decíamos, la protección del sistema, su capacidad para resistir ataques, obviamente a qué tipo de ataques, pues un posible hackeo, un posible, obviamente, en este caso, pérdidas de datos de alguna empresa, etcétera, ¿no? Es una propiedad compleja que no se puede medir fácilmente. Los ataques pueden ser ideados de forma que no fueron predichos por los diseñadores del sistema y así vencer las protecciones incorporadas. Recordemos que a veces no tanto los hackers, a veces los mismos usuarios o los mismos operadores que trabajan en la empresa pueden tener anomalías directamente. También hay por ahí, no recuerdo si en la materia pasada lo vimos, que digan, en la clase pasada lo vimos, los derechos de confiabilidad. Recordemos que a veces los usuarios tienen un documento de confiabilidad, ¿no? Para no poder pasar datos informativos de, por ejemplo, si nuestra empresa son datos por ejemplo, de un banco, ¿no? Y tengo mis usuarios, no puedo andar dando los datos de esos clientes a cualquiera, ¿no? Entonces hay derechos de confiabilidad. El cuarto punto es la reparabilidad. Esta propiedad refleja hasta qué punto resulta fácil arreglar un problema con el sistema una vez que ha sido descubierto. Depende de la posibilidad de diagnosticar el problema, acceder a los componentes que son defectuosos y modificar o reemplazar estos componentes. Y por último está la usabilidad. Esta propiedad refleja cómo es de fácil usar el sistema. Depende de los componentes técnicos del sistema, sus operarios y su entorno de operaciones, ¿no? Obviamente la usabilidad quiere decir la interfaz que nosotros nos da en un sistema, ¿no? Qué tan versátil y fácil puede ser manipular el sistema y qué tan fácil de usar, ¿no? Entonces estos son los puntos importantes en este caso para tener un buen software, ¿no? Bueno, seguimos. Ya vamos a concluir, ya quedan un poquitos temas para poder ya concluir lo que es lo que es el curso de ingeniería en sistemas, perdón, ingeniería de software. La fiabilidad, como lo habíamos dicho, son los componentes de un sistema, son interdependientes, de tal forma que un fallo es uno de ellos, se puede propagar a través del sistema y afectar a la operación de otros componentes. A veces es difícil predecir la manera en que las consecuencias de los fallos de los componentes se propagan a través del sistema. Por consiguiente, no se pueden hacer buenas estimaciones de la fiabilidad en conjunto del sistema de los datos de fiabilidad de los componentes del sistema. Entonces, existen tres influencias conexas sobre la fiabilidad de un sistema. La fiabilidad del hardware. Volvemos a repetir, el hardware es muy importante. Recordemos que son partes importantísimas para que un software pueda correr, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que un componente de hardware falle y cuánto tiempo lleva a reparar ese componente, ¿no? Entonces, la fiabilidad del software. ¿Qué probabilidad de que un componente de software produzca una salida incorrecta? Los fallos del funcionamiento del software normalmente son distintos de los del hardware en el sentido de que el software no se desgasta. Los fallos son normalmente transitorios, por lo que el sistema puede continuar funcionando después de que se haya producido un resultado incorrecto, ¿no? Aquí es muy importante, ¿no? El software no es intangible y obviamente no hay un desgaste. Los fallos pueden ser, en este caso, líneas de códigos mal hechas, procesos mal hechos, hackeos, en este caso de que no haya una protección. Entonces, esos serían los fallos que podría presentar un software, ¿no? En cambio, los de hardware, sabemos que todo lo que es tangible, pues tiende a desgastarse, ¿no? Entonces, esto normalmente, pues se tienen que hacer las piezas a veces cambiadas o comprar un nuevo ordenador. La fiabilidad del operador. ¿Qué probabilidad existe de que un operador de un sistema cometa un error? Estas influencias están fuertemente relacionadas. Los fallos de hardware pueden generar falsas señales fuera del rango de las entradas esperadas por el software. El software puede entonces comportarse de forma impredecible. Un error del operador es más probable en condiciones de tensión, como cuando ocurren fallos del sistema. Ok. Bueno, acá sabemos que está el tercer punto, que ya es el usuario, ¿no? El humano, el que está operando el programa. Entonces puede obviamente el humano cometer errores. Es 100% hecho que a veces tal vez
no se pueda utilizar 100% adecuadamente el programa o simplemente se le pasó no algún dato, etcétera, etcétera. Entonces, a veces la manipulación incorrecta puede ser a veces que pueda tener un cierto fallo en el problema del software, ¿no? Entonces, esos son los tres puntos. Recordemos que una fiabilidad debe ser que haya buen hardware, que haya buen software. Y tercero, que el usuario esté completamente capacitado para poder, en este caso, manipular el programa final, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar lo que es la cuarta sección. Vamos a ir viendo de una vez ahorita la actividad consiguiente que vamos a hacer. Permítanme un segundo, vamos a ir viendo lo que es la cuarta actividad. Recuerden, chicos, por ahí, si tienen dudas o algo, estoy conectado a través del grupo de WhatsApp. Pueden mandarme un mensaje personal y con gusto los atiendo, ¿no? Obviamente en horario laboral. Cualquier duda que tengan, con gusto los atiendo. Vamos a ver de una vez la actividad número 4. Por ahí pido disculpas en la sección anterior porque ha estado inestable un poquito la red donde me encuentro y se tuvo que subir en dos partes el video anterior de la clase número 3. Entonces, una disculpa. Así que vamos a ir viendo la actividad número 4. Por repetir, es una materia muy teórica, obviamente es más de información, ¿no? Lo que es esto. Permítanme tantito. Vamos a ir viendo lo que es plataforma. Vamos a ver. Ok, actividad número 4. Creo que es otra investigación, ¿no? Ok, actividad número 4. Al término de la sección, el alumno entenderá el proceso de ingeniería de requerimientos. Ok, aquí no está la actividad. Vamos a ir un poquito más abajo. Ok. Ok, aquí dice, resolver las actividades. Un cuestionario de 20 preguntas con sus respectivas respuestas a la unidad número 7, proceso de ingeniería de requerimientos, y unidad 7, modelo de sistemas. No hemos tocado estos temas, pero pueden irse adelantando. Esto lo vamos a tocar en la siguiente clase, los que son los modelos de sistemas y la ingeniería de los requerimientos, ¿no? ¿Qué requerimientos ocupa para que se recorra un buen software, ¿no? De los requerimientos hablamos obviamente de hardware. Entonces, son 20 preguntas. Por ahí está el temario aquí en lo que es la plataforma, lo pueden descargar ahí, ¿no? Entonces es la actividad número 4. Y pues de mi parte sería todo. Nos estamos viendo en la próxima.